Bien, buenos días. Lo hago en castellano para que me puedan entender fácil. A ver, Lagartijas Tiradas al Sol es de las compañías internacionales, seguro, que más veces ha estado en el festival. Creo que como 9 o 10 veces. Es casi una vida en común, digamos. Es compañía mexicana, digamos, también, Ujú. y básicamente centrada en teatro documental, por lo tanto, siempre con una vertiente política, pero no solo documental, sino que hay una ambición de forma. No es solo contenido, sino forma. Cuando solo es contenido es aburrido y no tiene mucho interés. Muchos de sus espectáculos han estado centrados sobre todo en México, muchos, algunos no tanto en México como en algunos mexicanos, ejemplo él, etcétera. Y, y ahora en este espectáculo miran hacia otro sitio. Cuando ellos lo cuentan, dicen que miran a su patio de atrás, que es el patio de atrás de Estados Unidos, digamos, y dicen que para los mexicanos Centroamérica es bastante una desconocida. Pues bueno, para nosotros es mucho más desconocida que para vosotros. Nos quedan lejanísimos. Para nosotros Centroamérica fue un momento concreto de unas revoluciones que ilusionaron a mucha gente. Creo que están en otro momento estas revoluciones, al menos algunas de ellas, y en su espectáculo se centran o hablan también de esto, de estos momentos y de dónde ha llevado aquello. Pero mejor que Gavino y que Luisa nos cuenten un poco qué es Centroamérica y qué papel tiene este Centroamérica en el recorrido de su obra. Bueno, pues gracias y buenos días. Centroamérica nace como un devenir, un resultado de una investigación un proyecto grande que era la democracia en México y de alguna manera, bueno, fue un proyecto que no terminamos porque hacer 32 espectáculos de 32 estados de la República era muy complejo. Y de pronto empezamos a voltear a ver un poco hacia Chiapas, que es este estado que de alguna manera es ese vínculo, ese puente entre Centroamérica y México. Y Lázaro hace la propuesta de hagamos Centroamérica. Y como yo soy un poco más, me estresé un poco de salirnos de la democracia en México y cómo nos vamos a salir de la democracia en México y cómo vamos a justificar el hablar de Centroamérica, que bueno, Centroamérica se había abierto para nosotras hace ya muchos años en realidad, cuando empezamos a tener vínculos laborales y fue una sorpresa. Y de pronto reimaginarnos esa relación y hacer una investigación seria pues sí, era muy confrontador, la verdad. Era un tema, es un tema muy confrontador que es inabarcable en realidad, de hablar de 7 países tan diversos en un territorio en realidad tan pequeño, pero además tan complejo en términos de montañas, volcanes, dos mares, la misma historia. Entonces, bueno, seguimos un poco la intuición de Lázaro y abrimos esa gran puerta y ha sido no solo confrontador, sino es entender en un mundo donde aparentemente ahora todo, o sea, como que hablamos en términos de blanco y negro, entender todos esos matices que hay en medio, ¿no? Este proyecto nos ha apelado en ese sentido de pronto llegábamos con algunas ideas de pronto muy abstractas y empezamos a ver esos matices, esos grises en términos de política, en términos de historia, en términos muy personales, de clima, de ecología, etcétera. Y por otro lado, había esta cosa de cuál era nuestro lugar como artistas mexicanas, mexicanos, de hablar sobre un territorio en el cual México nos ven como el norte, digamos. México es para Centroamérica, México es el norte, México es un lugar al que se aspira a migrar, a atravesar. Y esta relación tan compleja que hoy se discute mucho sobre cuál es el lugar del artista cuando va a otro lugar
y pretende entender y pretende elaborar algo sobre este lugar. La pregunta concreta que teníamos era, ¿puede el teatro cambiar algo en la realidad o no? O sea, ¿se puede cambiar algo verificable? ¿Podríamos hacer una obra que le cambie la vida a una persona de manera muy concreta? ¿O el teatro, su espacio y su lugar tiene que ver con transformar la manera en que vemos el mundo, replantearnos? Y entonces como que esas dos líneas de pensar cuál es nuestro lugar como artistas e intentar que el teatro incida de manera concreta fue un poco lo que dio como resultado esta obra, que es un proyecto porque es la obra de teatro que presentaremos mañana y un libro que también estará aquí mañana, que es una investigación para gente que no sabe nada de Centroamérica, como éramos nosotros hace nada, un año, 2 años. Y bueno, entender que llevamos muchos años en una crisis migratoria, de un éxodo radical, de personas que vienen huyendo de ciertas condiciones, de condiciones específicas, políticas, económicas y medioambientales. Y México es muy cruel con las personas que atraviesan el territorio. No queríamos enfocarnos en la idea de la migración nada más porque es un tema que ya se ha hablado mucho, eh, sino también tratar de entender cuáles son esos contextos de los cuales se está huyendo, ¿no? Y justo como mexicanas, ¿quiénes somos nosotras ahí? Y en términos de lenguaje también y de la idea de lo documental, nos preguntábamos también cómo jugar con el lenguaje de lo documental y, y replantearnos a nosotras mismas ciertos aspectos de nuestro propio trabajo, ¿no? Ensanchar un poco estos planteamientos que hemos hecho y jugar un poco en ese sentido. Es un poco el marco general del trabajo y después hay el particular, la persona. Mm. Tú Pues decías, ¿cómo puede esto cambiar o no sé si cambiar, o al menos influir en la vida de una persona? ¿Qué persona hay aquí? un poco la obra comienza, la obra de teatro, el proyecto comienza con la investigación, pero lo que presenta la obra de teatro es ese proceso mediante el cual Luisa y yo comenzamos a viajar por Centroamérica, a entrevistar gente, a leer, intentar entender qué pasa en ese lugar. Y es ahí donde entramos en contacto con el exilio nicaragüense. Empezamos a conocer a mujeres exiliadas nicaragüenses que bueno, eh, esta historia un poco que tú mencionas al principio, la revolución nicaragüense fue una revolución de mucha esperanza a finales de los setentas, donde realmente se replanteaba una idea de lo que el mundo podía ser y ese sueño hoy es una dictadura férrea de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sal, donde actuaréis, está hermanado con una ciudad de Nicaragua precisamente a través del momento de la revolución. ¿Con qué Aquí ciudad? había Bluefields, había aquí gobierno de izquierdas y se hermanó No me con digas. Nicaragua por esto. Sal Kilalí, Ah, qué Órale. Sal fuerte. Kilalí hay una, Ah, lo están dices y como hermanados que... y, bueno, perdón el paréntesis, Claro, pero claro. me parece bien. No, bueno, pues es que claro, esas es las cosas que pasaron de un mundo que apoyó mucho esa revolución. Esa revolución, bueno, se transformó, hablamos un poco de eso en la obra, pero sobre todo pensar con estas mujeres que empezamos a conocer y una de ellas nos pide un favor y es a partir de ahí que, bueno, que se desencadena lo que van a ver mañana y de alguna manera la respuesta a nuestra pregunta de qué puede hacer el teatro, ¿no? Más o menos. ¿Qué puede hacer el teatro? Y bueno, es muy interesante pensar en Nicaragua, porque bueno, Centroamérica es un espacio muy pequeñito, digamos, territorialmente hablando, y bueno, Nicaragua también es un país pequeño, no tanto como El Salvador, claro, pero... y estas mujeres, muchas veces ante la posibilidad de, bueno, yo tengo un pasaporte mexicano, nosotros tenemos pasaporte mexicano, quizás te podemos ayudar en algo. Y ante esa posibilidad, muchas de ellas decían, no, lo único que queremos es que nuestro país pequeñitito pueda ser contado en el mundo. Y eso suena como igual quizás un poco inocente, naif, o no quiero sonar como, las que vamos a hablar por,
al revés, pero me sorprendía mucho este procedimiento. Es decir, nosotras podríamos hacer algo por ti en la realidad y lo que ellas muchas veces pedían es háganlo en el nivel de lo simbólico, que es logremos que aparezca nuestro país en el mundo de alguna forma, en términos de relato. Y eso, no sé, es interesante pensar. Es que es muy cruel el exilio para muchas de ellas, porque, bueno, por muchas razones, obviamente, pero hay esta parte donde conocimos a una que vive, está en Ginebra, Suiza, otras están en Estados Unidos, otra en México, las Ujú. demás en Costa Rica, y, y es como que llegan a un lugar y dicen, vengo de Nicaragua, ¿de Nica qué? O sea, como que no hay ni siquiera en muchas, sobre todo en las nuevas generaciones, una referencia de ese lugar, de ese país. En fin. Otra cosa que nos voló la cabeza en este proyecto y que es parte de lo que nos interesó antes de centrarnos en esta historia concreta de la mujer nicaragüense, es que de alguna manera podíamos ver en Centroamérica estos países tan pequeños, con estados tan débiles, con Estados Unidos sobre ellos desde hace tanto tiempo y otras potencias, se volvieron como territorios de experimentación de lo que se podía hacer y como ver qué pasa. Y entonces, de alguna manera, ir a Centroamérica era casi como un viaje al futuro, como decir, claro, esto se puede hacer aquí, no se puede hacer en ningún otro lugar, porque, porque Salvador, por ejemplo. El Salvador es el ejemplo, justo estaba pensando en eso, claro, como de que se pueden hacer, implementar regímenes que en ningún otro lado serían posibles por el tamaño del Estado, por una serie de condiciones que lo vuelven bueno, escalofriante. Entonces, de alguna manera nos gustaba eso, como contar Centroamérica, no como si fuéramos a ver algo que desconocemos, sino como si fuera una ventana hacia donde podríamos ir si no nos Y, cuidamos. y también entender que mucho de lo que encontramos ahí es un espejo, o sea, un espejo para nosotras como mexicanas, pero también pensando en el contexto del mundo ahora, gran parte de lo que ha pasado en Centroamérica pareciera que está sucediendo en otras partes del mundo y de maneras como muy contundentes. Entonces, de pronto yo estando en el escenario hablando de esto, siento como si estuviera hablando del presente, no solo de esas cosas del pasado. Entonces, es confrontadora para mí la obra en muchos sentidos. Teniu alguna pregunta per fer? De moment no n'hi ha cap. No, pues yo le haré otra ahora camino. Y es, estamos en Europa, ya lo sabéis, y hay una, en el mundo artístico, solo hablo del mundo artístico, pero es general. Hay toda una línea potente diciendo por cuestiones ecológicas, para salvar un poco el futuro de la Tierra, etcétera, 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 no hay que viajar, todo el mundo viaja haciendo turismo, pero bueno. Y el mundo artístico europeo en este caso, o de donde sea, no tiene que viajar porque consumimos y provocamos, etcétera, etcétera. Y yo leí un texto hace tiempo que me interesó muy especialmente, porque cuando todo el mundo dice lo mismo, tiene muy poco interés. Y era un contrapunto que era un texto tuyo, diciendo, si esto está muy bien visto desde Europa los artistas tenéis una almohada, que es vuestro sistema que os permite trabajar y actuar. Pero si vosotros aplicáis este sistema de no hay que viajar al mundo artístico, etcétera, etcétera, hay todo un mundo que es inmenso, mucho más grande que Europa, por descontado, que quedará en la inanidad o al menos tendrá muchas más dificultades para poder trabajar y hacer sus proyectos. Por ejemplo, Lagartijas, yo no conozco la intríngulis de la compañía, pero estoy seguro, a vosotros habéis estado ahora de gira por Europa, habéis estado aquí, habéis estado en Madrid, habéis estado en Asturias, vais a Lausanne, vais a Córcega, etcétera, etcétera, etcétera. Roma, sin esto sería difícil el mundo artístico. Yo lo que quería preguntaros es, este otro punto de vista, que es el decir, señores, está muy bien ser la pijería aquí quiere decir la Ujú, gente, sí, claro. está muy bien que es lo que sois Europa, aún, de alguna forma, pero hay otros mundos y las miradas tienen que ser diversas. Sí, bueno, ese es el texto concreto es una carta que Sí, escribía Jerome Bell y un poco para reflexionar yo he sobre estado eso. en el festival y tenía este
defendía decir, yo no me voy a Sí, 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 Argentina, por ejemplo, sino que lo hago por claro. Zoom, etcétera, etcétera. No, y me parece que es como Y que me parece que como que es algo que hay que discutir y problematizar y también problematizar un poco el lugar del arte en qué lugar le queremos dar al arte. Creo que es la pregunta del final. ¿Qué lugar tiene el arte para la sociedad de nuestra vida? ¿Qué lugar tiene el arte en un mundo una Europa que está tendiendo hacia regímenes de ultraderecha que eran inimaginables hace, no sé, algunas décadas? no, no, algunos Eh, no, 10 años. claro, como ¿cuál es el papel del arte? ¿Qué esperamos de este reducto que es el arte y que nos puede como que yo tengo mucha confianza en el arte por muchas razones? Y en un mundo como el que vivimos, que es un mundo pues complejo, obviamente, sí es cierto que muchas compañías que trabajamos fuera de Europa dependemos de muchas maneras de Europa, como económicamente el mundo está tan desbalanceado, bueno, pues así es un poco. Entonces, poner reglas que, que, que digamos como que profundicen estas brechas, yo creo que deberíamos aspirar a lo contrario, que deberíamos aspirar a intentar encontrar mecanismos que reduzcan las brechas, que era un proyecto que bueno, que ahora está perdido, porque es muy fuerte también, claro, como que a nadie le gustaría más que no se presentaran cosas extranjeras en los lugares que pues, a regímenes de ultraderecha que quieren mantener. Entonces, no sé, siento que es una discusión interesante, pero que al final hay que preguntarnos qué estamos esperando del arte o cuál es el alcance que creemos que puede tener, o algo así. No hi ha Nada más, cap pregunta, no? no? Doncs vinga, moltes gràcies i fins divendres aquí, Sal. Fins demà. Mañana. Adéu-siau.